presenta el bloque de lactancia materna en Mamitas de Hoy. Chais, especialistas en bebés. Moreno 2568, Luro 3333. Información sobre lactancia materna. Llegamos al último bloque de Mamitas de Hoy. Lo hacemos con el segmento de lactancia materna. La doctora Fernanda Belmonte sigue hablando sobre lactancia materna y trabajo. ¿Cómo debe conservarse la leche que fue extraída del pecho? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que forma parte de nuestra realidad, que es lactancia y trabajo. Es un tema al que se enfrentan muchas mamás que, encontrándose amamantando sin ninguna dificultad un bebé chiquitito de 1 mes, 2 o 3 meses, se encuentran con que tienen que comenzar su vida laboral. Cuando las mamás me consultan, no solamente le digo que es posible, sino que realmente esto va a tener muchos beneficios para ella y para su bebé. Va a implicar un poco de esfuerzo por parte de esa madre y organización en cuanto a saber cómo recolectar la leche, saber tiempos de almacenamiento, cómo trasladarla hacia el trabajo y cómo hacer para mantener exactamente el volumen que venía tomando su bebé hasta ahora, incluso ahora que deberá separarse de su bebé. Para una mamá que se va a separar de su bebé, la lactancia, incluso mantenerla en forma exclusiva, tal cual se recomienda, los 6 primeros meses solamente leche de mamá, va a sentir una forma de emocionalmente va a sentir que compensa la separación. A ninguna mamá le gusta separarse de su bebé cuando comienza a trabajar. Es verdad que muchas mamás quieren volver a trabajar y pueden disfrutar de volver a trabajar, pero lo cierto es que a ninguna mamá le gusta separarse de su bebé. Entonces, mantener su lactancia y llevar esa leche que va a poder extraer en su trabajo para su bebé, le da una cercanía emocional preciosa en esta oportunidad. Hay que tener en cuenta que la mamá y las personas cuidadores deberán familiarizarse sobre cómo recolectar, conservar, almacenar y dar la leche materna. Y justamente es lo que vamos a desarrollar hoy, dando toda la información necesaria para que esa leche que va a recibir ese bebé no pierda su calidad. Amamantar mientras se trabaja o continuar con la lactancia materna exclusiva, aun cuando la mamá vuelve a trabajar, tiene ventajas. Una de las ventajas es económica, porque por supuesto, como sabemos, la leche de mamá es mucho más económica que comprar fórmulas lácteas. La otra de las ventajas es que ninguna leche fabricada por ningún laboratorio es tan beneficiosa como la leche de la propia mamá, que es una leche viva, con células, con anticuerpos, con factores de crecimiento, y es aquello que su bebé viene tomando desde su nacimiento. La extracción continua de la mamá en el trabajo, es decir, que la mamá siga sacando leche cuando comienza a trabajar, es lo que va a mantener intacta la producción de leche. Uno de los motivos que más preocupan a la mamá es, me preguntan, yo comienzo a trabajar, ¿qué va a pasar con mi cantidad de leche? Si la mamá sigue extrayendo leche durante su trabajo, la producción no se va a afectar en general. Por otro lado, el vínculo, la protección inmunológica, es una ventaja extra de mantener y proteger la lactancia aun cuando la mamá comienza a separarse del bebé por el trabajo. Entonces, la mamá puede ir pensándolo y planificándolo de antemano si piensa comenzar a trabajar antes de que su bebé todavía esté preparado para recibir otros alimentos, como la gran mayoría de las mamás. Entonces, la mamá un mes antes se puede organizar armando su propio lactario, es decir, en la heladera de su casa puede comenzar a extraer leche un mes antes, cuando todavía no comenzó a trabajar, y hacer su propio reservorio y tener leche reservada que podrá ser utilizado en caso de ser necesario una vez que la mamá comience a trabajar. Por otro lado, cuando la mamá comienza a trabajar, ahí sí va a empezar a concurrir a su trabajo
con un set preparado por ella o de los que vienen ya preparados así por los fabricantes, y en el trabajo con un extractor de leche, o si no de otras maneras que vamos a enseñar en los diferentes programas a extraer leche, va a sacar leche en el trabajo, que va a ser la leche que va a ser dada a ese bebé al otro día o al día siguiente de su jornada laboral. Es decir, la mamá cuenta con un lactario donde guarda su leche. Y luego, cuando comienza a trabajar, va a extraer leche cada 2 o 3 horas que la va a llevar para el día siguiente. Si esa leche no alcanzara, la mamá tiene guardada leche en su freezer o en su heladera para hacer frente a este posible déficit si existiera. Sabemos que de la extracción continua que ella realice durante el trabajo, eso es lo que va a asegurarle y a permitirle mantener intacta la producción de leche. Una mamá debe saber que las leyes laborales la amparan y es derecho de la mujer y del niño proteger el amamantamiento, y los empleadores obligatoriamente deben respetar ese derecho. No hay ningún trabajo en el que no se le permita a la mamá continuar cuidando su amamantamiento de su bebé, porque como sabemos es el mejor alimento y el único alimento que se recomienda que deba recibir un bebé recién nacido y hasta los 6 meses de vida. Una mamá que inicia sus jornadas laborales debe y va a mantener y va a cuidar su lactancia y va a continuar amamantando en forma exclusiva a su bebé, incluso cuando comenzó a trabajar. Debe saber cómo conservar y cómo debe guardar su leche extraída. Algunos puntos son importantes de recordar. La leche que va a ser usada en las próximas 48 horas de ser extraída no es necesario que sea frisada. Esa puede ser guardada en la heladera y ser utilizada en los 2 próximos días siguientes. Si la mamá extrajo leche y no va a ser usada dentro de los 2 o 3 próximos días, es conveniente que la guarde en el freezer. Una vez que la leche se descongela, es decir, la sacamos del freezer o eventualmente de un congelador, nunca puede volver a recongelarse. Luego de extraer la leche, es necesario guardarla en recipientes aptos para el almacenamiento de leche humana. Esos recipientes podrán ser recipientes de vidrio, de plásticos aprobados por el ANMAT, que sean capaces de guardar leche humana. En general, estos recipientes plásticos vienen ya comercializados por los fabricantes bajo el nombre de recipientes para el almacenamiento de leche humana. Es decir, no se puede usar cualquier recipiente plástico que uno compra en cualquier lado, como tampoco frascos de urocultivos, porque esos recipientes pueden alterar la calidad de la leche. Y sabemos, como dijimos en otros programas, que algunos componentes del plástico en el calentamiento pueden afectar o liberar parte de los componentes del plástico dentro de la leche y alterar la calidad de la leche o incluso contaminarla. Entonces, frascos de vidrio, bolsas destinadas para el almacenamiento de leche que se venden como tales, o recipientes plásticos con tapas plásticas destinadas del mismo modo para tal fin y aprobados por el ANMAT. Luego de extraer la leche, la mamá deberá guardarla en esos envases y deberá guardar raciones que no superen los 60 a 120 mililitros dependiendo de la edad de cada bebé. En general, un bebé amamantado no toma más de 120 o como mucho 150 por mamada, ¿sí? Y es conveniente no guardar más porque una vez que se calienta y se administra al bebé, la leche que sobre, si se le da con biberón en el biberón, esa leche deberá ser descartada. Los envases que sean utilizados para guardar la leche humana deben estar siempre muy limpios y preesterilizados. La manera de esterilizar
los recipientes y todos los utensilios necesarios para la recolección, almacenamiento o transporte de la leche humana, puede ser de dos formas. Hay un esterilizador que se puede comprar, que va al microondas, que se utiliza de acuerdo a las normas de cada fabricante, o hay una forma casera que puede hacer la propia mamá sin hacer grandes inversiones, colocar agua dentro de una olla, poner a hervir este agua cuando está en punto de ebullición y las mamás pueden ver las burbujas en el agua, cerrar el fuego, colocar la olla en una mesada y dentro todos los utensilios. 10 minutos y luego sacar con una pinza a un repasador que va a ser exclusivamente utilizado para estos utensilios, que no se mezcle con el repasador que normalmente usamos en la cocina. Cuando están tibios o más bien tibios o fríos al tacto, secar cada una de las partes del bombeador, es decir, del sacaleches o de los recipientes, y secarlo bien. Se puede secar con repasadores de algodón o incluso con rollos de papel. El tema de que no queden con humedad y que queden bien secos es una forma también de prevenir que se contaminen. Sabemos que es en la humedad donde en general crecen más gérmenes. Por otro lado, también recordar que cuando uno extraiga leche y utilice un recipiente, no debe llenarse de leche hasta el tope y luego colocar la tapa. Hay que recordar dejar un espacio entre la tapa y la cantidad de leche, porque cuando esa leche se congele va a aumentar el volumen cuando esté congelada. Entonces, para evitar inconvenientes de rotura de los recipientes o incluso de que pueden abrirse y entonces entrar aire, se debe dejar un espacio, es decir, no llenar a tope. Las mamás suelen preguntar, bueno, ¿dónde puedo extraer mi leche y cuándo puedo extraerla? Como dijimos en otra oportunidad, es conveniente comenzar a extraer leche para dejar para el bebé un mes antes de comenzar a trabajar, porque un mes antes podemos comenzar con la extracción de leche y guardado en el freezer, sabiendo que 3 meses la leche dura en el freezer. Entonces, si empiezo un mes antes, para cuando empiece a trabajar la mamá, esa leche va a tener una posibilidad de ser utilizada en los 2 meses siguientes. Entonces, antes de regresar al trabajo, cada mamá puede armar su propio reservorio o su propio lactario en la heladera de su casa, en el freezer de su casa. Luego, cuando estén separados, mamá y bebé, porque la mamá comienza a trabajar, extraer leche durante el trabajo o en las horas de trabajo. Cada 2 o 3 horas, la mamá va a sentir que las mamas están cargadas, que pueden gotear leche. La misma mama suele avisar que es hora de extraer, y si no avisa, hay que ponerse un reloj, una alarma de un reloj o del teléfono que nos recuerde que cada 2 o 3 horas deberíamos extraer leche. Si las mamas comienzan a gotear o nos avisan que sería hora de sacar leche, o en su caso de poner el bebé a la teta, y estamos en una situación en la que no podemos retirarnos de nuestra actividad para extraer leche, la mamá puede hacer una presión suave con sus brazos, que es conveniente no repetirlo demasiado en el tiempo, pero que nos puede sacar de apuros en un caso así, de que la mamá comience a gotear leche en el pleno de la actividad laboral, que en un momento no pueda interrumpir. Entonces, una presión sobre los pechos hacen que disminuya el goteo. Antes de comenzar a trabajar y durante los fines de semana, puede aprovechar la mamá, mientras da la teta a su bebé, extraer del otro pecho. Sobre todo si se utilizan bombeadores de tipo pistón, que requieren solamente el uso de una mano, ¿sí?, para la extracción de leche. Bombeadores de este tipo nos permiten y tienen la ventaja de que con una sola mano ya es posible extraer leche. Cuando una mamá amamanta a su bebé,
tiene todos los beneficios naturales de la succión del bebé y la bajada de la leche, y mientras amamanta de un pecho, con la otra mano puede aprovechar a extraer leche. Esto va a beneficiarla en cuanto que en el mismo tiempo que amamanta es el mismo tiempo en el que saca leche, y el volumen de leche que sale de la mama que se está extrayendo con el bombeador es muy bueno porque utiliza la propia succión del bebé en ese momento. Cuando la mamá está fuera del hogar, entonces debe recordar que cada 2 o 3 horas deberá elegir un lugar cómodo, que puede ser una oficina privada o que puede ser un lugar alejado de la multitud del trabajo, para extraer leche. Es importante que elija un lugar tranquilo. Muchas veces las mamás suelen elegir el baño, lamentablemente, porque en realidad ninguno de nosotros comería en el baño. Entonces es lógico que no es lo más digno sacar leche para nuestro bebé en un lugar como puede ser un baño. Sé y conozco la realidad de mis pacientes y de muchas madres que muchas veces es la única opción. Y si es la única opción, será la que seguramente van a elegir, no quedará otra. Encontrar un sitio adecuado es muy importante porque cuando una mamá está sacando leche, en ese momento siempre recomiendo que piensen en el bebé, que se lo imaginen, que lleven una foto de él, para que esos 15 minutos sean totalmente conectados con el bebé. Eso va a hacer que el volumen de leche extraído seguramente va a ser superior y por otro lado emocionalmente la mamá se va a sentir muy bien. La leche extraída debería en todo momento no perder cadena de frío y conservarse en frío desde el momento de la extracción. La función del frío es inhibir el crecimiento bacteriano. Y si bien la leche humana, por todo su componente de inmunobiota y de órgano vivo y de células y anticuerpos, realmente no se contamina, y un día frío puede durar hasta 24 horas al aire libre, que no se contamine no significa que no baja la calidad de sus células y de sus anticuerpos, que muchas veces se agotan para hacer frente a una posible contaminación. La leche deberá estar fría o es conveniente que esté fría desde el momento de la extracción. Es decir, es mejor si una mamá extrae leche que esa leche inmediatamente sea guardada en una heladera o en una conservadora de frío con hielos reciclables, que son los conservadores que se utilizan normalmente en farmacia o en vacunas, o bien en el freezer. ¿Por qué? Porque el frío inhibe el crecimiento bacteriano. Si se inhibe el crecimiento bacteriano, esto va a favorecer mantener la calidad de la leche. La leche humana es muy difícil de contaminar, pero si se contaminara con alguna bacteria, incluso propia de la piel de la mamá, en temperatura ambiente o con calor se favorece el crecimiento de estas bacterias. Y la leche, que es un órgano vivo y tiene células y tiene anticuerpos, estas células y este sistema de defensa comienza a agotarse dentro de la propia leche, haciéndole frente a estas bacterias o posibles bacterias que pudieran estar dentro de ella. En todo lugar de trabajo, y por eso muestro un poco esta foto, debería haber un lugar similar a este. Son lactarios, los lugares que trabajan con mujeres en edad fértil, en edades reproductivas y con hijos, deberían realmente asumir un compromiso y tener un espacio pequeñito. No necesitamos hacer grandes inversiones, con un lavatorio donde la madre pueda lavar sus manos antes de extraer y almacenar la leche, con una pequeña mesada o mesita donde apoyar todos los recipientes, utensilios, sacaleches que van a ser necesarios para la extracción de leche, y con este ambiente de tranquilidad del que hablábamos,
digno, limpio, donde la mamá pudiera sacar leche para su bebé. Sabemos que el baño no es la mejor opción y acá tenemos una foto del lactario, bueno, en el lugar en el que yo trabajo, donde las propias madres trabajadoras de ese sanatorio, cuando amamantan a sus bebés, tienen la posibilidad de ir a un lugar como este a sacar leche para dejar para su bebé y llevarlo para su bebé. Lógicamente, en un lugar como el nuestro, en el que trabajamos tanto en lactancia, no podíamos descuidar a nuestras mujeres que son madres y que amamantan y que son nuestras trabajadoras. Bueno, un poco muestro la foto porque no es difícil que los diferentes lugares cuenten con un lugar así y las empleadoras van a estar sumamente agradecidas porque es algo que se está haciendo por ella y por sus hijos. Una mamá que va a extraer leche y que ya tiene elegido que va a continuar amamantando aún si va a trabajar, debe saber qué formas hay de recolectar su leche. A veces tendemos a creer que solamente se puede extraer leche con sacaleches, pero no, también hay una manera manual de hacerlo, sin inversiones. Por eso, aquellas mujeres que no tengan la posibilidad económica o no deseen comprar algún sacaleches, lo pueden hacer manualmente. Las desventajas de la extracción manual es que puede llevar un poco más de tiempo, pero nada que con entrenamiento la mamá no pueda conseguir. Entonces, la leche se puede recolectar manualmente, con sacaleches o con bomba manual. Esta bomba manual o sacaleches podrá ser de diferentes sistemas. Los que yo recomiendo son, en primer lugar, el sistema pistón, que ya vamos a ver, o si no, el sistema jeringa. Y por último, la recomendación de extracción con bomba eléctrica. En nuestro país es la que menos se utiliza o por ahí se reserva para la extracción de leche en medios hospitalarios o que tengan bancos de leche. Sin embargo, en general, en nuestra cultura y por el poder adquisitivo que tenemos en nuestro país en general, las mamás suelen elegir o la recolección manual o la recolección con un sacaleches o con bombeo manual. Una mamá que va a extraer manualmente debe saber que tiene que previamente hacer masajes en la mama, masajes circulares en la mama, como muestra un poco la imagen, y entender bien cómo es el mecanismo de ordeñe que ella va a ir haciendo. El dedo gordo debe quedar por encima del pezón. Como muestra el esquema que está abajo, que está en negro, a 1 pulgada más o menos del pezón. Por abajo van a estar los 4 dedos restantes, es decir, que la mamá sostiene la mama de esta forma. Y luego va a hacer un movimiento rítmico de presión hacia atrás y hacia adelante de una manera rítmica y la leche va a empezar a salir. Lo que no hay que hacer es deslizar los dedos sobre la piel, sino que tienen que estar bien ubicados y hacer una presión firme y un movimiento de ordeñe, y no tienen que estar muy cerca del pezón, sino más bien por detrás, para poder ejercer la presión sobre los senos lactíferos o los conductos lactíferos que están detrás de la areola. En la extracción con sacaleches tenemos acá diferentes imágenes de diferentes formas de sacaleches, y estas son las dos formas que se recomiendan. Uno es el sistema jeringa y el otro es el sistema pistón, y mostramos la imagen. Es muy sencillo de entender. Y la extracción eléctrica, que es la que comentaba, que en general está destinada para los medios hospitalarios, o bien, bueno, se pueden comprar los bombeadores eléctricos. En nuestro país es más difícil por el costo, ya que son productos importados, y en nuestra ciudad también existe la posibilidad de alquilarlos. Muchas mamás, cuando comienzan a trabajar, me preguntan cómo deben dar la leche a sus bebés. Y muchas vienen a querer acostumbrarlo o que se habitúe al uso del biberón
mucho tiempo, semanas antes de que ella va a empezar a trabajar. En realidad eso no es recomendado. Y mucho menos si ese entrenamiento lo quiere implementar la propia madre, porque la verdad es que al bebé le va a resultar extraño que teniendo su mejor packaging y a su mamá cerca, va a pensar qué le pasó a mamá que ahora me quiere dar esta tetina que por supuesto no es tan placentera para él como tomar directamente del pecho. No es necesario acostumbrar a los bebés antes de empezar a trabajar al hábito de utilizar el biberón. Es importante en esto recalcar que si tiene menos de un mes el bebé, cuando la mamá va a empezar a trabajar, cosa que es raro, yo en general lo veo muy poco porque las licencias más estrictas mínimamente dejan que la mamá esté 45 días con su bebé y otras 3 meses. Pero si es menor de un mes, no recomiendo el uso de tetinas, de biberones, para la administración de la leche en el bebé. En cambio, puede utilizar un gotero, una jeringa, una cucharita o mismo con un vasito. Si tiene más de un mes, no hay problemas en que use un biberón con la leche de su mamá, por supuesto. Porque más allá del primer mes, el bebé es mucho más raro que desarrolle lo que se llama síndrome de confusión de succión, que es el acostumbramiento de la succión de la tetina y luego el rechazo del pecho. Esto que sí ocurre en bebés de pocos días de vida o menores de un mes, prácticamente no lo vemos nunca en bebés de más de un mes. Es decir, que si la mamá va a empezar a trabajar y su hijo ya tiene más de un mes, puede dejar tranquila su leche y administrarlo con biberón. Pero no es necesario que lo acostumbre mucho tiempo antes al hábito de tomarlo. Por otro lado, la mamá tiene que saber que al principio suelen rechazar el biberón. Muchas mamás me consultan angustiadas porque dicen la verdad es que lo rechaza o lo toma muy feo, en el sentido de que mastica la tetina o la toma de la puntita. Que se queden tranquilas, que en la medida que pasa el tiempo se va a acostumbrar el bebé y se va a habituar y se va a adaptar perfectamente bien al uso del biberón en ausencia de su mamá. Es bueno que el bebé se familiarice con quien va a ser su cuidador antes de comenzar a trabajar. Si lo va a cuidar la abuela, una tía, en una guardería, una niñera, sería conveniente que tenga encuentros previos al inicio del trabajo de su mamá para que el bebé conozca o se familiarice con la persona. Además es importante que la mamá le diga a esa persona cuáles son las expectativas en el cuidado de su bebé en cuanto a que si no quiere que se lo deje llorar, que sea cargado en UPA como habitualmente lo hacía ella. Eso sí es más importante y no tanto entrenar el bebé a aceptar el biberón antes de tiempo. La persona que vaya a cuidar el bebé además debe conocer cómo es el manejo de la leche materna, cómo suministrarla y cuáles son las características normales de la leche materna salida de la heladera, que no son para nada parecidas a la leche que habitualmente estamos acostumbrados a ver en nuestra heladera, que son las de cajita, que son leches de vaca homogeneizadas, descremadas, que no tienen mucho que ver en cuanto a su aspecto, con la leche nuestra. En comparación, realmente son muy diferentes. Y la niñera o quien lo vaya a cuidar, esto debe conocerlo. Porque muchas veces creen que la leche está en mal estado o que se puso fea, y en realidad son situaciones normales que ocurren con la leche materna. Normalmente, cuando la leche está estacionada en la heladera, puede separarse en diferentes fases y la fase más grasosa va hacia la capa superior y la parte de proteínas o de líquidos de la leche queda separada en la parte de abajo. Esto es porque la leche humana no es homogeneizada. Por eso, batiéndola suavemente, van a ver que adquiere un aspecto más homogéneo. También la persona que lo cuide debe conocer que un bebé que se alimenta con fórmulas lácteas consume menor volumen del que consumiría un mismo bebé o un bebé de la misma edad
pero de fórmulas lácteas. Las fórmulas lácteas o leches artificiales están siempre diluidas en una mayor cantidad de agua respecto de la leche humana. Entonces, por eso hablamos de raciones que en general no superan los 120 o 150, pero algunos bebés quedan realmente muy satisfechos con 60 mililitros por tomas. También deben saber que la leche humana no se calienta con microondas ni tampoco a fuego directo, sino que simplemente hay que calentar el recipiente de aquello que va a ser consumido bajo el grifo de agua caliente, bien caliente, o bien en un recipiente que contenga agua caliente y dentro colocamos la leche que va a ser consumida en un recipiente por separado, lógico. Tanto el microondas como el fuego directo pueden alterar la calidad de la leche y bajar su nivel nutricional. Por eso no microondas y no fuego directo. Tampoco el baño María, que normalmente conocemos como tal, que es la ollita de agua caliente al fuego. El baño María, que es con el recipiente doble, ese sí podría ser. Pero nada más seguro que un recipiente con agua caliente en la mesada y dentro, por ejemplo, el biberón con leche humana con la cantidad exacta que comería el bebé, porque si la leche se calienta y el bebé no la consumió, hay que descartarla. Y no vamos a descartar algo tan valioso. Siempre que hablo con una mamá que trabaja, realmente valora muchísimo esa leche. Entonces es bueno que no tenga que descartar aquello que se calentó de más. Por eso, una vez que uno conoce, es mejor calentar 60, 120, no más. Y si el bebé se quedó con un poquito de hambre, calentar otra pequeña ración. Pero es mejor eso a descartar la leche que sobró, porque una vez que fue calentada o que estuvo en contacto con la boca del bebé, hay que desecharla. La leche descongelada debe ser consumida inmediatamente una vez que fue calentada. La leche que baja del freezer deberá ser consumida, si no fue calentada, durante las próximas 24 horas. Los biberones, sacaleches, cucharitas, recipientes deberán estar siempre muy limpios. Las manos de las mamás deberán estar sumamente limpias, lavadas con agua y jabón y bien aclaradas, bien enjuagadas. Y también hay que decirle a la niñera o a quien esté cuidando al bebé que si la mamá está por llegar y ya ella conoce a qué hora está regresando y faltan 15 minutos, 20 minutos, que carguen al bebé en UPA y que aguanten de otro modo al bebé, porque seguramente cuando esa mamá llegue lo primero que va a querer hacer es darle la teta. Para una mamá que trabaja y que amamanta a su bebé y que además extrae leche en su trabajo, es muy importante brindarle algunos consejos de cuidado. Esa mamá necesita tener una dieta completa, debe consumir frutas, verduras, abundantes líquidos, descansar cuando puede. No nos olvidemos que es una señora que en general va a tener 3 trabajos de tiempo completo. Uno es su empleo o su trabajo, el otro en general es el de ama de casa y el tercero es el de ser mamá. Por eso, tratar dentro de sus posibilidades de encontrar esos momentos para descansar y tener una colación, una fruta, un vaso de jugo, comidas completas, para que realmente no se sienta cansada, porque el cansancio suele ser la mayor complicación a la hora de amamantar y trabajar. Y acá ya nos extenderíamos no solo de amamantar y trabajar, sino también de criar y trabajar, de ser mamá y trabajar. Es importante que la mamá se organice y que deje todo preparado la noche anterior. La ropita que va a ser colocada a su bebé, la ropa que ella misma va a usar al día siguiente, para que esa mañana, por ejemplo, si trabaja a la mañana antes de salir a trabajar, lo último que pueda hacer no se quede sin tiempo y pueda dar una última teta a su bebé justo antes de salir. De otro modo, también se tiene que organizar para que cuando llegue, lo primero y ese primer tiempo cuando se encuentra con su hijo, lo dedique a él y pueda enseguida darle la teta. Entonces hay que organizarse, sacar o bajar la leche del freezer
la noche anterior, dejar la ropa del bebé o de ella lista, quizás dejar comidas rápidas para la vuelta del trabajo. Debe mantener una dieta balanceada, abundantes líquidos, no abusar del consumo de cafeína. Muchas mamás vuelven al trabajo y el café suele ser moneda corriente y sabemos que el consumo de cafeína, mate, sobre todo los primeros mates, o té oscuro, chocolates también, pero en general el tema es en el trabajo el café, tienen cafeína o metilsantinas que pueden luego dar irritabilidad e insomnio en el bebé. Es importante que si en la comunidad en la que está esa mamá hay cerca un grupo de apoyo para la lactancia, se contacte con ellos, porque ahí va a encontrar otras mamás que pueden estar viviendo la misma experiencia y desde la empatía y desde la propia vivencia pueden compartir experiencias y alentarse mutuamente, sabiendo o reconocerse, el mismo reconocimiento entre los pares, haciendo un poquito más llevadero la situación, que no es para nada trabajosa y realmente es de mucho disfrute. Bueno, algunas recomendaciones útiles antes de volver al trabajo que suelo dar a mis pacientes. Por un lado, retrasar el trabajo todo lo que se pueda. Algunas mamás que trabajan de modo independiente y que muchas veces no lo necesitan desde el punto de vista económico, están muy apuradas por volver a trabajar. Algunas les digo que lo replanteen, que lo piensen, porque realmente esta etapa de un bebé tan chiquitito suele no volver. También pueden aprovechar y tomar unos días de licencia o acumular días de licencia y vacaciones para que se puedan sumar, por ejemplo, la licencia por maternidad y luego unas cortas vacaciones que no la tomaron en otro momento o cualquier otro permiso. De ese modo van a poder estar más tiempo con el bebé. También algunos trabajos permiten trabajar jornadas más cortas. Si eso es posible, también puede ser una elección para la mamá. Otra de las cosas que yo recomiendo, si se puede, es regresar a comer a casa o cortar la jornada laboral. En este poder cortar o regresar a casa para el almuerzo o en algún momento del trabajo puede permitirle a la madre amamantar en esa oportunidad. Las leyes laborales permiten una hora justamente para la lactancia, que pueden acortar en su horario de trabajo o justamente cortar el trabajo al medio. Otras mamás ven que pueden llevar su bebé al trabajo porque su trabajo lo permite. Si su trabajo lo permite, ella puede llevar en una o algunas tomas a su bebé al trabajo, sobre todo si tiene la posibilidad de vivir cerca y tener algún familiar o cuidador que sea capaz de llevar el bebé con ella para amamantarlo directamente. Y por último, la recomendación es, si se puede, la mamá puede trabajar en casa o llevar parte de su trabajo a su casa. Obviamente de estas recomendaciones serán posibles, algunas sí y otras no, dependiendo de la realidad de cada mujer y del trabajo de cada mujer. Vamos a tratar ahora algunos puntos claves en cuanto a tiempos de almacenamiento y conservación de la leche materna. Los recipientes a utilizar pueden ser envases de vidrio, esos son muy seguros, o de plástico duro aptos para el uso alimentario o para la recolección de leche humana. Los frascos plásticos con tapas plásticas a roscas, apilables y que vienen diseñados para el almacenamiento de leche humana y aprobados por el ANMAT son sumamente seguros, están diseñados para este fin. Las bolsas de recolección de leche materna suelen ser otra opción, solo que son más difíciles de manejar y el inconveniente es que pueden romperse con más facilidad que estos vasitos. Recomiendo no usar los frascos de urocultivo, que durante mucho tiempo fueron una opción para las mamás. Sin embargo, no se recomienda utilizar esos frascos porque puede alterar la calidad de la leche.
Los recipientes deberán ser rotulados. Si el bebé va a ser cuidado en una guardería, el recipiente debe llevar el nombre de la mamá, el nombre del bebé y la fecha en la cual fue extraída esa leche. La persona que cuide al bebé deberá conocer los tiempos seguros para dar esa leche al bebé. Estos tiempos que ahora los vamos a decir y van a ver que realmente la leche humana es muy segura en cuanto a cuánto tiempo dura el aire libre en la heladera. Siempre doy una regla que las mamás, esta es una regla que es propia y que suelen recordarla, que es la regla de los 3. Es sumamente segura. La leche humana dura 3 horas al aire libre, 3 días en la heladera y 3 meses en el freezer. Sin embargo, les cuento que dura un poquito más y ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando tengamos la leche, no llegar al tope porque cuando se congela sube el volumen, rotular con el nombre del bebé y si quien lo va a cuidar está en la casa, es una abuela, no hace falta poner el nombre, si es el único bebé que cuida, solamente la fecha. Siempre es conveniente, lógicamente, utilizar la leche más antigua si voy a elegir la leche del freezer, porque la leche más antigua es la que tiene menos durabilidad luego. Es decir, una mamá que extrae leche lleva su leche fresca para ser utilizada al otro día. Esa no va a ser congelada, pero de la que está congelada porque la extrajo mucho antes de empezar a trabajar o porque ella tiene su propio lactario armado con otra cantidad de leche extra que ella puede sacarse, de esa leche frisada voy a elegir la más antigua. Si bien esto ya lo hablamos en otras oportunidades, recordar que la cantidad de leche que debe almacenar cada recipiente es entre 60 a 120 mililitros, porque eso es lo que suele tomar un bebé que es amamantado. Y es importante no calentar o no guardar más que esas raciones que luego van a ser calentadas, porque lo que sobre hay que desecharlo y no queremos malgastar algo tan valioso como la leche de su mamá. Muchas veces cuando comienzan a sacar leche, las mamás me comentan, pero yo no saco mucha cantidad, saco 20 o 30 mililitros. Y yo les digo que no se preocupen, que pueden extraer en diferentes sesiones diferentes cantidades. Entonces, pueden usar el mismo recipiente en un día y sacar 30, 20, 10 y guardar en la heladera hasta que obtienen la cantidad que deseen congelar. Cuando obtienen 60 a 120, recién ahí pasarlo al freezer. La leche extraída en diferentes sesiones se puede mezclar, pero la cantidad nueva que voy a mezclar siempre debe ser inferior a la leche ya guardada. Es decir, la leche que está guardada está fría y la leche que voy a añadirle de otra extracción no tiene que superar el volumen de la leche ya extraída, porque eso haría perder la cadena de frío de esa leche que ya estaba guardada. Bien, acá tenemos los tiempos, los tiempos que se recomiendan actualmente para una mamá que trabaja, que los tiempos son diferentes si yo voy a guardar leche para un bebé prematuro o para un bebé que está internado en una neonatología. Es decir, para la leche que debo conservar en un lactario de leche humana de uso hospitalario, los tiempos son menores. Sin embargo, para una mamá que tiene su bebé sano y que va a dejar su leche para ser administrada mientras trabaje, estas temperaturas que les voy a contar son muy seguras. La leche a temperatura ambiente en un día más o menos fresco de 15 grados dura un día al aire libre. Si el día está más cálido, entre 19 y 22 grados, más o menos en otoño o primavera, solamente 10 horas. Y más o menos a 25 grados, que es nuestra temperatura habitual en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, de 4 a 8 horas.
Por eso, si recuerdan, la regla de las 3 horas al aire libre es muy segura, ¿sí? Las 3 primeras horas al aire libre es segura, no se contamina y no pierde tanto la calidad de la inmunobiota de la leche humana. Sin embargo, si la posibilidad de poner en la heladera existe, lo mejor es extraer inmediatamente después, colocar esa leche en la heladera o en una conservadora de frío. En la heladera, que suele estar de 0 a 4 grados, dura de 5 a 8 días. Los 3 primeros días son los más seguros. En el congelador dura 15 días, siempre y cuando el congelador no tenga una capa muy gruesa de hielo, porque el hielo hace de aislante y sube la temperatura dentro del congelador, con lo que la leche duraría francamente menos tiempo. Y en el freezer dura 3 meses a 4, y si el freezer está separado de la heladera puede llegar a durar hasta 6, dependiendo de las características de cada freezer. Pero los 3 meses iniciales son muy seguros. Entonces, para recordar algo que nos quede y que no nos dé dudas, la regla de los 3, como siempre digo, 3 horas al aire libre, pero si hay una heladera, mejor. 3 días en la heladera y 3 meses en el freezer. También la mamá debe conocer cómo descongelar y calentar la leche materna. Hay 2 formas de descongelar la leche. La que yo más recomiendo es el descongelamiento lento o durante la noche. Es decir, no sacar inmediatamente la leche del freezer para ser utilizada, sino siempre tener la leche líquida previa a ser utilizada. Entonces, cuando la mamá deba utilizar leche del freezer, retirarla la noche anterior para que al otro día ya esté líquida y lista para ser calentada y suministrada al bebé. Sin embargo, hay otra manera, que es el descongelamiento rápido, porque creyeron que iba a alcanzar la leche que traía del trabajo el día anterior. Y bueno, no alcanzó, el bebé ese día quiso comer un poco más y tuve que recurrir al freezer a buscar un poquito más qué es lo que me está pidiendo el bebé. En ese caso, tengo que conocer cómo descongelar y calentar rápidamente. Descongelar durante la noche es muy sencillo, hay que sacar la leche materna del freezer y pasarla a la heladera. Deberá consumirse esta leche dentro de las 24 horas siguientes. Una vez pasadas las 24 horas hay que descartarla. Nunca se puede volver a congelar y una vez descongelada, si se calienta hay que descartarla inmediatamente. Debe ser consumida en ese momento, si no, descartar. Es decir, que si yo bajé del freezer un volumen que es superior a lo que el bebé va a tomar, solamente calentar aquello que va a tomar, porque el resto si no deberá ser desechada. Si tuve el problema de que el bebé no le alcanzó y utilicé la leche del freezer, que es mi gran comodín, bueno, voy a tener que descongelarla y calentarla rápidamente. Esto lo voy a hacer bajo el grifo, primero de agua fría, que la voy entibiando gradualmente hasta que la leche se pone líquida, y luego la puedo colocar en un recipiente caliente. Esa leche será utilizada en esa toma, no en otra. Por eso no es la que prefiero el descongelamiento rápido, porque a veces suelo tener raciones muy grandes y el bebé no se las toma, y como la descongelé rápidamente, debe ser utilizada para esa toma. No calentar directamente sobre el fuego, como lo hablamos en otras oportunidades, ni con microondas. No hay que hervir la leche humana y, por supuesto, agitar y probar que esté a una temperatura de 37 grados. Es apenas natural, un poquito más. Vale recordar en este punto que la leche descongelada, que no fue calentada, que no estuvo en contacto con la boca, dura 24 horas y luego hay que descartarla. Y si fue calentada, se usa solamente para esa toma y el resto hay que desechar. Bueno, por último, y ya casi llegando a uno de los puntos finales del tema, una mamá que extrae leche en su trabajo, que la está llevando para su bebé, no tiene que descuidar la forma en que transporta la leche a su bebé.
es importante que nunca lleve su leche cerca de una fuente de calor. Muchas veces la mamá saca leche en el trabajo, la guarda en una heladera, después la pone en la parte de atrás del auto, justo donde está entrando el sol. Eso hay que tratar de evitarlo. Es decir, cuando transportamos la leche materna, hay que hacerlo alejado de una fuente de calor. Es conveniente que una mamá se consiga un tiempo antes una heladerita portátil con hielo en su interior. Esa heladerita puede estar directamente diseñada por fabricantes con este fin, o simplemente una conservadora de hielo, de telgopor o de plásticos duros como las que llevamos a la playa, pero más chiquitas, con hielos reciclables, con bolsitas de hielo o con los conservantes de vacunas y que conseguimos fácilmente. También la puede transportar a temperatura ambiente, como habíamos hablado antes, teniendo en cuenta que dura mucho menos. Es decir, que si la mamá se va a trasladar por mucho tiempo o si tiene pensado pasar por el supermercado antes de llegar a su casa, que recuerde que tiene su leche en el auto sin el frío necesario. Entonces, lo mejor es armarse de una heladerita en la cual van a viajar el bombeador, los recipientes y por supuesto la leche que extrajo en su trabajo, que va a ser la leche que va a ser suministrada a su bebé al día siguiente. Bueno, hemos tratado el tema lactancia y trabajo de modo completo, que ustedes lo van a poder encontrar entero en los diferentes programas, que los pueden ver por internet. Es una charla bastante amplia y que va acompañada de un librito que es de distribución gratuita y que lo pueden obtener pasando por el Sanatorio Central EMSA o diferentes lugares en los que van a aparecer seguramente al pie de la pantalla. Toda esta información brindada puede parecer engorrosa de realizar. Sin embargo, de toda la información, cada mamá va a tomar aquello que le sirva y que más le convenga. Y una vez que se familiarice, van a ver que es muy sencillo y que la salud del bebé será el premio.